La Biblia no es simplemente un texto sagrado, es una crónica milenaria que preserva relatos de civilizaciones desaparecidas, imperios en su esplendor y momentos que desafiaron las leyes naturales. Durante generaciones, muchos se preguntaron si los lugares mencionados en sus páginas eran reales o solo símbolos espirituales. Pero ahora, la ciencia y la arqueología están empezando a conectar asombrosamente fe con hechos concretos. Si quieres descubrir más sobre estos lugares fascinantes y profundizar en la historia detrás de la fe, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando juntos. En este video, te embarcarás en una travesía por 10 sitios extraordinarios, donde lo divino se encontró con lo terrenal, donde lo imposible se hizo posible, y donde aún hoy, ruinas silenciosas parecen susurrar historias de lo sobrenatural. Aquí, el tiempo se convierte en testigo y las piedras cuentan aquello que los libros no pudieron. Desde cumbres envoltas en humo hasta ciudades sumergidas por la historia, descubrirás cómo eran estos escenarios bíblicos y qué queda de ellos en la actualidad. Si tú también crees que las escrituras guardan más que enseñanzas, quédate hasta el final, porque la última revelación cambiará tu forma de ver Jerusalén para siempre. Comenzamos con uno de los escenarios más impactantes de toda la narrativa bíblica, el monte Sinaí. Según los antiguos relatos, en un amanecer tembloroso y lleno de presagios, truenos retumbaron y una densa nube cubrió la cima del monte, mientras un estruendo semejante al de trompetas celestiales estremecía al pueblo reunido. El monte Sinaí no fue simplemente una montaña, fue el epicentro de una manifestación divina sin precedentes, donde el Creador descendió con fuego, humo y poder para entregar su ley eterna. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, se describe cómo Moisés fue convocado a ascender solo, mientras el pueblo debía mantenerse a distancia, sin siquiera tocar la base del monte. La presencia divina había santificado ese territorio con una intensidad absoluta. Aquello no fue una simple reunión espiritual, fue un momento donde el cielo se inclinó hacia la humanidad. Dios, con su propia mano, grabó los 10 mandamientos en tablas de piedra, estableciendo las bases de una moral que influenciaría no solo a Israel, sino a civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Pero surge una gran pregunta: ¿dónde tuvo lugar exactamente este evento? Durante siglos, la tradición cristiana ha ubicado este monte sagrado en Jebel Musa, en la península del Sinaí, actual Egipto. Allí se erige el monasterio de Santa Catalina, fundado en el siglo VI, rodeado de misticismo, reliquias y peregrinos. Sin embargo, a pesar de su relevancia espiritual, no se han encontrado evidencias arqueológicas directas que confirmen la presencia de Moisés o los eventos descritos. Aquí entra en escena una teoría fascinante y polémica: el monte Jebel Atlas, en el noroeste de Arabia Saudita. Exploradores como Ron Wyatt y Jim Caldwell han argumentado que este podría ser el verdadero Sinaí. Lo que llama la atención es el color ennegrecido de su cima, contrastando con el resto de las montañas cercanas, como si hubiese sido literalmente quemada por un fuego celestial. En sus alrededores se han identificado elementos enigmáticos: una roca gigantesca partida por la mitad, con marcas internas que podrían indicar erosión causada por agua brotando desde su interior, un altar de piedras grabadas con figuras de toros, lo cual recuerda el episodio del becerro de oro que los israelitas adoraron en ausencia de Moisés. Aunque estas evidencias son objeto de debate y no reconocidas oficialmente por la comunidad científica, despiertan una nueva oleada de investigaciones y preguntas sobre la ubicación real del encuentro divino. Ya sea en el Sinaí tradicional o en el misterioso Jebel Atlas, lo que no se puede negar es la carga espiritual de este evento. Fue allí donde se selló un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Moisés pasó 40 días y 40 noches en comunión con el Altísimo, recibiendo no solo los mandamientos, sino las instrucciones detalladas del tabernáculo y el modelo de adoración que marcaría generaciones. Pero incluso después de esa experiencia sublime, al descender, Moisés se encuentra con un pueblo rebelde que había construido un ídolo de oro. En un acto de profundo dolor y justicia, rompe las tablas originales, y más adelante, vuelve a ascender para recibir nuevas. Esta escena va más allá de lo histórico. Simboliza la tensión constante entre la pureza de lo divino y la imperfección humana. El monte Sinaí nos recuerda que Dios todavía habla, que sigue descendiendo en espíritu, y que su mensaje ya no está escrito en piedra, sino en los corazones de quienes están dispuestos a escuchar. Y ahora, nos dirigimos hacia el norte, a orillas del mar de Galilea, donde una ciudad fue testigo de milagros diarios,
Enseñanzas que desafiaban el pensamiento tradicional y una luz que transformó la oscuridad. Cafarnaúm, la ciudad de los prodigios. 2. Cafarnaúm. En cada sábado, la gente se reunía con expectativa. No era solo para escuchar enseñanzas, era para presenciar algo que desafiaba la lógica. La autoridad con la que hablaba ese hombre llamado Jesús no se parecía a nada conocido. Si Jerusalén representaba el núcleo religioso de Israel, Cafarnaúm fue el centro pulsante donde el cielo se manifestó con fuerza. Allí, Jesús no solo predicó. Él sanó cuerpos, libertó almas oprimidas, desafió líderes religiosos y tocó coracoes que nunca volverían a ser los mismos. Cafarnaúm no fue apenas una ciudad, se convirtió en el cuartel general de su misión en Galilea, y por eso se ganó el nombre de la ciudad de los milagros. Gracias a la arqueología, hoy podemos caminar por sus huellas. A orillas del mar de Galilea, los arqueólogos han desenterrado vestigios impresionantes, calles hechas de piedra basáltica, restos de viviendas humildes y una sinagoga parcialmente conservada que reposa sobre una construcción anterior. Este lugar, según muchos expertos, es el mismo donde Jesús enseñaba cada sábado y realizó exorcismos públicos, como lo relata el Evangelio de Marcos en su primer capítulo. Justo al lado, se hallaron cimientos circulares de una vivienda particular. Su diseño robusto, suelos de mosaico y antiguas inscripciones cristianas indican que fue más que una casa común. Muchos estudiosos sostienen que se trata del hogar del apóstol Pedro, transformado en iglesia doméstica por los primeros discípulos. Fue allí donde Jesús curó a la suegra de Pedro, Mateo 8, 14-15, y donde, más adelante, un paralítico descendido desde el techo recibió su milagro, Marcos 2, 1-12. Hoy, una moderna estructura en forma de nave protege esta área sagrada. A través del piso de vidrio, aún puede verse el suelo original, testigo de innumerables momentos que cambiaron vidas. No son solo piedras, son portadoras de memoria. En Cafarnaúm, Jesús sanó al siervo de un centurión romano sin siquiera tocarlo, Mateo 8, 5-13, devolvió la vida a la hija de Jairo, Lucas 8, 49-55, liberó a hombres atormentados por espíritus malignos, Lucas 4, 33-36, y declaró una de sus enseñanzas más profundas, yo soy el pan de vida, Juan 6. Pero también fue allí donde el Hijo de Dios se enfrentó a la dureza del corazón humano. Cafarnaúm escuchó la voz de lo eterno, pero no todos creyeron. Jesús advirtió, y tú, Cafarnaúm, que te elevas hasta el cielo, serás abatida hasta el Hades, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, habría permanecido hasta hoy. Mateo 11:23. Hoy, lo que queda son ruinas silenciosas. Pero bajo cada piedra permanece un eco. Esas piedras vieron ojos abrirse, pies paralizados caminar, lágrimas secarse por completo. Y aunque ya no se oyen gritos de asombro ni multitudes siguiéndolo, el polvo de Cafarnaúm sigue impregnado de lo divino. 3. Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, preguntó Natanael con escepticismo, cuando escuchó que el Mesías era de aquel lugar. La pregunta, lejos de morir en el tiempo, sigue retumbando hasta hoy. Porque Nazaret, en los días de Jesús, no era más que un rincón ignorado en la periferia de la historia, una aldea sin relevancia política ni prestigio religioso. Pero fue precisamente allí, entre casas de piedra sin ornamentos y calles polvorientas, donde el Eterno decidió habitar en forma humana. El Salvador del mundo no eligió un palacio ni una capital sagrada. Eligió un pueblo invisible a los poderosos, pero suficiente para cambiar la eternidad. Durante años, críticos negaban que Nazaret siquiera existiera en el siglo I. Sin embargo, excavaciones recientes revelaron lo contrario. Se hallaron restos de una aldea agrícola, viviendas excavadas en la roca, herramientas de trabajo diario, cisternas y compartimentos austeros. Era un pueblo de obreros, de manos curtidas, de vida dura. Pero entre esos hallazgos hay uno que destaca. Bajo capas de iglesias construidas una sobre otra a lo largo de los siglos, fue descubierta una antigua residencia, conservada meticulosamente. Está localizada bajo el monasterio de las Hermanas de Nazaret. Muchos arqueólogos creen que este lugar fue venerado desde los primeros siglos del cristianismo como la posible casa de María. Fue allí, según el Evangelio de Lucas, que el ángel Gabriel se apareció a una joven y le dijo, «Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo».
Allí ella concibió, por obra del Espíritu Santo, al Salvador. Allí también, José trabajaba como carpintero y enseñó a Jesús no solo el oficio de la madera, sino los principios que sostienen una vida íntegra. Jesús vivió en Nazaret cerca de 30 años. 3 décadas casi en silencio, oculto a los ojos del mundo, preparándose para un ministerio que transformaría la historia. La Nazaret moderna es una ciudad vibrante, ubicada en el norte de Israel, con más de 70.000 habitantes. Entre mercados y avenidas, se levanta majestuosa la Basílica de la Anunciación, uno de los templos cristianos más grandes del Medio Oriente. Dentro de ella, una inscripción conmueve a cada visitante: aquí el Verbo se hizo carne. Pero más allá del mármol y la arquitectura, el verdadero misterio permanece. ¿Cómo lo infinito habitó lo cotidiano? ¿Cómo lo divino pudo estar tan cerca, sin ser reconocido? Nazaret nos enseña que Dios no escoge lo obvio. Elige lo escondido, lo pequeño, lo que el mundo desprecia. En un lugar olvidado por la historia, el Redentor de la humanidad fue criado entre vecinos que jamás imaginaron que el Mesías dormía al lado. 4. El monte Moriah, donde todo comenzó. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Génesis 22:2. En lo alto de una colina silenciosa, entre piedras ásperas y brisas ancestrales, se desarrolló uno de los momentos más impactantes de toda la historia bíblica. Allí, en el monte Moriah, Abraham fue puesto a prueba como ningún otro ser humano. Dios no le pidió riquezas ni conquistas, le pidió a su hijo, aquel a quien esperó durante décadas, aquel a quien amaba con toda su alma. Y Abraham subió, sin garantías, sin entender, solo confiando. Cuando alzó el cuchillo, dispuesto al sacrificio, una voz desde el cielo lo detuvo. Un cordero apareció, y en ese momento eterno nació una verdad que ecoa hasta hoy: Dios proveerá. Siglos más tarde, el rey David compró esa misma colina, la era de Arauna, para levantar un altar al Señor, suplicando por el perdón de su pueblo. Y fue justo allí, en ese suelo marcado por la fe, donde su hijo Salomón edificó el majestuoso templo, el corazón espiritual de Israel. Allí descendía la gloria, se ofrecían sacrificios, ardía el incienso, y la presencia de Dios habitaba entre los hombres. Era el lugar del arca del pacto, del santo de los santos, del Dios que hablaba desde dentro del templo. Hoy, en ese mismo lugar, se alza el Domo de la Roca, una estructura islámica construida en el siglo VII. Pero bajo sus cimientos, los arqueólogos creen que aún reposan las bases del templo original. Túneis, escalinatas y plataformas antiguas revelan que algo grandioso existió allí. El acceso moderno está restringido, rodeado por tensiones religiosas y políticas, pero el monte Moriah sigue siendo un símbolo eterno. Allí, un padre estuvo a punto de entregar a su hijo. Y siglos después, otro padre lo haría, no en figura, sino en realidad. Todo comenzó en Moriah. Y todo, un día, volverá a converger allí. 5. Jericó, cuando caen los imposibles. Y sucedió que, cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, gritó con gran estruendo, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. La escena parece sacada de una epopeya imposible. Un pueblo nómada, recién salido del desierto, sin catapultas ni arietes, sin ejércitos entrenados, marchando en silencio alrededor de una ciudad amurallada. Día tras día, hasta que en el séptimo día, al sonar las trompetas y elevarse un grito unísono de fe, los muros de Jericó colapsaron. No hacia adentro, como ocurre con los asedios comunes, sino hacia afuera, como si una fuerza invisible desde el interior hubiese empujado las paredes hacia la derrota. Jericó no era cualquier ciudad. Es considerada la más antigua del mundo, con restos de ocupación que datan de más de 10.000 años. Y entre sus capas de historia, los arqueólogos encontraron pruebas sorprendentes: muros colapsados hacia afuera, granos carbonizados aún almacenados, una destrucción repentina que parece haber ocurrido exactamente en el periodo de la conquista de Canaán, según la cronología bíblica. ¿Milagro? ¿Coincidencia? Algunos creen que un terremoto natural, sincronizado perfectamente con el acto de fe de Israel, fue el instrumento divino. No olvidemos que Jericó está en una falla tectónica activa,
el Valle del Jordán. Pero más allá de lo físico, Jericó representa algo mucho mayor, los imposibles que se rinden ante la obediencia. Dios no pidió que Josué atacara, le pidió que creyera, que caminara y que adorara. Y cuando la fe se volvió sonido, los muros cayeron. Hoy, en el sitio arqueológico de Tell Sultan, los visitantes ven ruinas. Pero el cielo recuerda el día en que una fortaleza cayó, no por armas, sino por fe. Si te maravilla cómo la fe puede mover montañas y derribar muros, no olvides suscribirte y darle like a este video. Así no te perderás ninguna historia sorprendente donde la fe y la historia se entrelazan para mostrarnos que lo imposible puede hacerse realidad. 6. Babilonia y la Torre de Babel, el orgullo derribado por una palabra. Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre. Génesis 11:4. Babilonia no fue solo una ciudad o un imperio. Fue el retrato de la arrogancia humana, de la ambición sin límites. Fue el lugar donde la criatura intentó ocupar el lugar del Creador. Y en su centro, una torre. No cualquier torre. Una estructura tan alta que pretendía tocar los cielos. En unidad, con una sola lengua, los hombres se propusieron no solo vivir, sino trascender, dominar, eternizar su nombre. Pero Dios descendió. Y con una sola acción, lo cambió todo. Confundió sus lenguas. La construcción se detuvo. Los pueblos se dispersaron. Y nació el caos. ¿Fue solo una metáfora? Las excavaciones en el sur del actual Irak revelaron los restos de un zigurate colosal, el Etemenanki, cuyo nombre significa la casa de la fundación del cielo y de la tierra. Según las tablillas cuneiformes encontradas, tenía 7 niveles y alcanzaba casi 91 metros de altura. En su cima, un templo dedicado al dios Marduk, diseñado para conectar el cielo con los hombres. ¿Te suena familiar? La Torre de Babel no fue solo una hazaña arquitectónica. Fue un grito de orgullo, una rebelión. Y lo que Dios hizo no fue un castigo caprichoso, sino una intervención para preservar la humanidad de su propia ruina. Hoy, las ruinas de Babilonia siguen de pie. Montones de ladrillos, muros corroídos por el tiempo y una advertencia silenciosa. Sin Dios, toda obra humana termina en confusión. 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades perdidas bajo juicio. Durante generaciones, muchos pensaron que Sodoma y Gomorra eran simples leyendas, ilustraciones morales sin base real. Pero, ¿y si esas ciudades sí existieron? ¿Y si los restos de su juicio aún están marcados en la tierra, como cicatrices que el tiempo no logró borrar? La narración bíblica describe con firmeza lo que ocurrió. 2 ciudades, prósperas en apariencia, pero profundamente corrompidas, fueron consumidas por una lluvia ardiente de fuego y azufre que descendió desde el cielo. Nada sobrevivió, ni animales, ni plantas, ni estructuras. Fue una aniquilación repentina, absoluta. Y en medio de ese desastre, un hombre huyó, Lot, sobrino de Abraham. Escapó con su familia, pero su esposa, al mirar atrás, fue transformada en una estatua de sal. Un giro trágico que se convirtió en símbolo eterno de desobediencia. ¿Dónde ocurrió todo esto? Las evidencias arqueológicas apuntan hacia el extremo sur del Mar Muerto, en un entorno desolado, seco, saturado de sal y de misterio. En 2005, el sitio de Toul El Hammam, en Jordania, reveló algo que dejó perplejos incluso a los más escépticos: una ciudad amurallada de la época de Abraham, destruida de forma brutal por calor extremo. Se hallaron ladrillos derretidos, esqueletos destrozados por una fuerza explosiva impresionante, y lo más inquietante, pequeñas esferas incrustadas de azufre puro con una concentración superior al 90%, algo extremadamente raro en la naturaleza. Los expertos creen que una explosión en la atmósfera, similar al evento de Tunguska en Siberia, pudo haber provocado la destrucción instantánea. Pero mientras la ciencia ve un fenómeno cósmico, la Biblia lo declara como juicio divino. No fue un accidente aleatorio, fue una respuesta al clamor del pecado que llegó hasta el cielo. Abraham intercedió, rogó por los justos, pero al no encontrarlos, el juicio descendió. Hoy, lo que queda de esas ciudades son ruinas calcinadas, paisajes petrificados en sal y desiertos que no dan fruto. Sodoma y Gomorra no son solo ruinas del pasado, son advertencias grabadas en la historia.
Nos recuerdan que cuando una sociedad elige dar la espalda a lo divino y normaliza el mal, las consecuencias no tardan en llegar. Tal vez no de forma inmediata, pero llegan. Y mientras tanto, Dios protege a los justos y reserva justicia para el momento oportuno. 8. Meguido, el Armagedón anticipado. Hay lugares en el mundo que cargan con un peso espiritual difícil de describir. Meguido es uno de ellos. Nombrado en el libro del Apocalipsis como el escenario donde los reyes de la tierra se reunirán para enfrentar a Dios mismo, este sitio no es solo una colina más en Israel. Es un archivo vivo de guerras, tragedias y profecías. La palabra Armagedón proviene del hebreo Har Megido, que significa monte de Megido. Aunque en realidad se trata de una colina modesta, su importancia es descomunal. Bajo su superficie se esconden más de 25 capas arqueológicas, evidencia de civilizaciones que nacieron y cayeron en el mismo lugar. Cada una de estas capas cuenta una historia de sangre, gloria, traición y esperanza. Meguido estaba estratégicamente ubicado sobre la antigua ruta llamada Vía Maris, el camino marítimo que conectaba Egipto con Mesopotamia. Por eso, fue codiciado por imperios de todas partes. Reyes cananeos, egipcios, israelitas, asirios y romanos lucharon por controlarlo. En el libro de Jueces, se menciona una batalla clave donde los reyes de Canaán lucharon cerca de las aguas de Meguido, sin lograr llevarse botín alguno. Siglos más tarde, el rey Josías, uno de los monarcas más justos de Judá, cayó aquí mismo al enfrentarse al faraón Necao de Egipto. Las piedras de Meguido aún guardan silencio sobre esa sangre real derramada. Pero la pregunta persiste: ¿por qué este lugar sería elegido como escenario del enfrentamiento final según el Apocalipsis? La respuesta podría estar en su legado como campo de batalla recurrente. El valle de Jezreel, que rodea Meguido, ha sido testigo de conflictos incesantes. Cananeos, griegos, cruzados, turcos otomanos, británicos y hasta tanques modernos han transitado por allí. Es como si esta tierra estuviera destinada a ser el eterno teatro de la lucha entre la luz y las tinieblas. Algunos teólogos creen que el Armagedón será una batalla literal, librada en este mismo lugar. Otros, que es un símbolo de un conflicto espiritual de escala global. Pero lo cierto es que el mensaje resuena. Generación tras generación, la humanidad se repite, confrontando a Dios, desafiando la verdad, cayendo en los mismos errores. Y es en medio de colinas serenas y valles fértiles, donde la Escritura nos recuerda: llegará un día en que los poderosos de la tierra intentarán levantarse contra el Creador, y Meguido será el testigo. 9. El Edén, el jardín que desapareció del mundo, pero no del alma. Antes de que el mundo conociera la decadencia, la culpa o la separación entre el hombre y su Creador, hubo un lugar de pureza absoluta, el jardín del Edén. No era solo un espacio físico, sino una expresión tangible del propósito original de Dios. Un paraíso terrenal cuidadosamente diseñado por las manos divinas, donde la armonía no era un ideal, sino la norma. Allí, la humanidad no temía, no sufría, no moría. Era un tiempo antes del tiempo, donde la eternidad y la tierra se entrelazaban en un mismo aliento. Génesis no solo nos da una descripción simbólica, sino que traza detalles geográficos con precisión inquietante. Se menciona un río que fluía desde el Edén, dividiéndose en 4 afluentes: Pisón, Gijón, Tigris y Eufrates. Los dos últimos aún corren por las tierras del actual Irak, pero los primeros desaparecieron en la niebla del tiempo. Sin embargo, estudios satelitales han identificado antiguos cauces secos en la región sur de Mesopotamia, alineados sorprendentemente con las coordenadas sugeridas en la narrativa bíblica. Otras teorías sugieren que el Edén podría haber estado ubicado en regiones hoy desconocidas de África Oriental, como Etiopía o Uganda, o incluso bajo lo que ahora es el Golfo Pérsico, que alguna vez fue tierra firme. Pero más allá de la arqueología y las hipótesis geográficas, hay una certeza aplastante: el Edén ya no está entre nosotros. Fue sellado tras la caída, como se narra en Génesis 3:24, cuando Dios colocó querubines con una espada de fuego para custodiar el acceso al árbol de la vida. Y sin embargo, la pérdida del Edén va más allá de una localización geográfica, representa la pérdida de una condición espiritual. Es el eco de lo que fuimos creados para ser. Aunque el hombre fue expulsado, el anhelo por volver permanece vivo. En lo profundo del alma humana hay una nostalgia que ninguna civilización moderna ha logrado silenciar:
la necesidad de volver a caminar con Dios. La Biblia comienza con el Edén y termina con una promesa aún más gloriosa, una nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida vuelve a aparecer junto a un río cristalino que fluye del trono de Dios. Lo que Adán perdió, Jesús, el segundo Adán, ha venido a restaurar. Por eso, el Edén no es solo historia, es destino. 10 Jerusalén, donde Dios tocó la tierra y la historia cambió para siempre. Elevada entre las colinas de Judea, hay una ciudad cuyas piedras han presenciado más que cualquier otra. Jerusalén no es solo una capital antigua, es el cruce donde el cielo besa la tierra, el epicentro espiritual del mundo. En sus calles se entrelazan la fe, la sangre y la promesa. Allí, Dios colocó su nombre, y la historia nunca volvió a ser la misma. Antes de las murallas, antes de las cúpulas doradas, Jerusalén fue simplemente un altar. En el siglo X a.C., Salomón, hijo del rey David, erigió un templo majestuoso que se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Aquel santuario no era solo arquitectura, sino revelación. Sus muros estaban revestidos de oro puro, su altar de bronce era gigantesco y, en su lugar más sagrado, el Santo de los Santos, reposaba el Arca de la Alianza. Allí, la presencia divina se manifestaba con nube y fuego, y entrar era participar en una alianza con el Creador del universo. Ese primer templo fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., pero siglos más tarde, Herodes el Grande reconstruyó uno aún más imponente. Fue en ese mismo templo donde Jesús enseñó, confrontó a los mercaderes e hizo profecías que se cumplieron con precisión cuando los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Hoy, todo lo que queda en pie es el Muro de los Lamentos, donde los judíos oran día y noche, recordando lo que fue y esperando lo que vendrá. La arqueología respalda la historia. Bajo la ciudad vieja se han hallado túneles con piedras gigantescas de más de 500 toneladas, inscripciones hebreas y monedas del tiempo del Segundo Templo. Todo indica que aquella estructura fue real, monumental y profundamente sagrada. Pero Jerusalén es más que ruinas, es escenario de cumplimiento. Porque fue en Jerusalén donde Jesús fue arrestado, juzgado, crucificado y sepultado. Fue allí, en el Gólgota, donde el Cordero de Dios selló el destino eterno de la humanidad. Y fue en una tumba vacía, excavada en la roca, donde la muerte fue derrotada. El templo físico fue destruido, pero un nuevo templo fue levantado en cada creyente, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Zacarías profetizó que el Mesías volverá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y en Apocalipsis 21, se nos promete una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, vestida como una novia para su esposo. No es una metáfora vacía, es la consumación de toda historia bíblica.